Bueno, entonces 8:05, por- de manera formal, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra materia de gobierno de la ciberseguridad y análisis de riesgos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Si están viendo mi cámara? Sí, ingeniero, sí, se escucha bien y se ve bien, sí, señor. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Entonces, antes de dar como inicio formal, y pues parte de la formalidad es conocernos. Entonces me gustaría que nos presentemos. Ahí ya les habilité el micrófono a todos. Los mismos pueden prender su cámara a la presentación. Yo los voy a nombrar. Los voy llamando en el orden que los tengo acá en la lista de los participantes. Y básicamente la presentación es que me den a conocer eh, qué temas, qué experiencia tienen, qué formación académica tienen en temas de seguridad de la información. Esto con el fin de mirar cómo estamos a nivel general y de igual manera para ver y analizar y validar algunos ejercicios que tengo, sobre todo en el tema de definición de seguridad. ¿Listo? Entonces se presentan rápidamente, prenden su cámara, terminan y pues si pueden, si tienen habilitado, y al terminar apagan el micrófono. Entonces vamos a comenzar con Edgar Andrés Giraldo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, Como saben, soy Edgar Andrés Giraldo. Tengo experiencia de 18 años en el ámbito de administrar plataformas de seguridad y ciberseguridad. ¿Sí? He pasado de ser líder de CECIR. Estoy desenvolviéndome en el campo de ciberinteligencia en una empresa multinacional española. ¿Sí? Y no tengo esa experiencia eh, de, de análisis de riesgo. Ok, He solicitado o escalado riesgos, he mitigado riesgos, pero no los he abordado como debe ser. ¿Listo? ok, perfecto, Edgar, bienvenido. Bueno, gracias. Eh, Edgar Ramiro. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfecto. Mira, mi nombre es Edgar Méndez y soy ingeniero de sistemas. Trabajo para una institución de salud, un hospital público de Cundinamarca. Y actualmente tengo 7 años de experiencia en el cargo como ingeniero de sistemas, pero mi función principal es administrar sistemas de información. Y estoy acá porque quiero aprender toda la gestión de riesgos, toda la parte de cómo controlar incidentes de seguridad y aplicar controles en la entidad donde laboro. Entonces, esa es la finalidad de esta materia. Ah, ok, Muchas gracias, perfecto. profe. Bueno, Edgar, bienvenido. Fernando Augusto, España. Hola, buenas noches para todos. Profe, buenas Buenas noches. noches. Bueno, pues como lo dice ahí, mi nombre es Fernando España. Yo soy ingeniero electrónico de profesión. Actualmente trabajo como facilitador en el área de robótica y automatización para el SENA. Básicamente la experiencia que tengo con ciberseguridad pues es nula, casi nula. Toda la experiencia la tengo es con base en programación y automatización. Tengo muchas expectativas, siempre me ha gustado este tema, entonces pues la idea es venir a aprender acá. Ah, bueno, bienvenido, Fernando. Irene Castillo. Buenas noches, ingeniero, buenas noches para todos. Eh, soy ingeniera de sistemas.
Actualmente estoy trabajando en la Fiscalía General de la Nación. Hago parte del grupo de delitos informáticos y estoy en el área de informática forense como perito forense. Tengo algunas capacitaciones que nos dan pues, en la entidad de herramientas forenses y pues algunas capacitaciones con la OEA, OSIN y bueno, son muchas que tenemos ahí que nos han dado en la entidad. Me interesa perfecto. la especialización y todo pues para seguir profundizando a manera personal sobre todo el tema que tiene que ver con ciberseguridad. Muchas gracias. Ok, Irene, bienvenida. Jorge Antonio Daniel. Gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, profe. Mi nombre es Jorge Daniel. Yo trabajo para una empresa de tecnología de implementación de infraestructura como servicio para la nube privada, e integración también con las nubes públicas. Mi experiencia en ciberseguridad pues está basada un poco más en temas de infraestructura, lo que tiene que ver con firewalls, con IPS y DS a nivel físico. Y nada, la expectativa pues es conocer un poco más de todas estas leyes y normas que no manejo y la idea es conocer un poco acá en lo que vamos a ver en todo este curso, ¿no? Ok, perfecto, señor. Bienvenido, Jorge. Jorge Benildo Macías. Ok, Jorge nos dice que no tiene audio. Entonces... Es que estoy muy afectado de la garganta. No. Ah, no tienes voz. Tiene audio no. Dale, José. Bueno, entonces de ahí, para que no te esfuerces, y la próxima clase te presentas formalmente. Entonces yo leo lo que nos escribió José Benildo, dice, no tengo voz, tengo que formarse demasiado, no hay lío. Entonces dice que no tiene experiencia en el tema. Bienvenido, José. Sigue José Miguel Torres. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, soy ingeniero de sistemas de profesión. Tengo experiencia enfocada sobre todo en la parte de como ingeniero de infraestructura TI transversal a todos los servicios. Actualmente trabajo para Canal Capital, Memoria Histórica. También trabajo como director de proyectos de despliegue versión 6. Mi experiencia en el área de ciberseguridad, más o menos unos 6-7 años, más dedicado al tema de firewall, de política a nivel de centro de datos, todo lo que es endpoint. Tengo experiencia en análisis de riesgos, puesto que trabajé para el SENA a nivel Colombia en la operación y tuve la oportunidad de trabajar más o menos unos 5 años y manejamos todo bajo la matriz de riesgos. Por cada uno de los servicios se construía la matriz de riesgos operacional y también tuve la oportunidad de trabajar un año en control interno de la Dirección General del SENA también. Y pues como expectativas profundizar los conocimientos en ciberseguridad. Ok, José, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Josué Gerardo Sánchez. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, buenas noches, profe y compañeros. Profe, yo soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión. Actualmente me desempeño como analista SOC para una empresa que presta servicios en cuanto a seguridad perimetral y servicios de ciberseguridad en la nube. Actualmente cuento con un año de experiencia en este tema de ciberseguridad en la nube. Y mi expectativa es de la materia seguir aprendiendo este tema de mitigación de riesgos. Ok, perfecto, José, bienvenido. Leonardo Zaleita.
Buenas noches. Yo trabajo en el Hospital Local de San Martín hace 26 años. Soy almacenista, pero desde el 2000 he estado encargado con toda la parte de sistemas. La verdad no tengo mucha experiencia en ciberseguridad, me gusta más el hacking ético y pues estoy en la especialización porque me apasiona el tema. Ok, Leonardo, bienvenido. Nora Esperanza Ortegón. Muy buenas noches para todos. Pues a nivel de ciberseguridad, pues he trabajado más que todo en la parte de seguridad perimetral. También he trabajado en la parte de redes y pues de análisis de riesgos sí no tengo nada de experiencia. La idea es aprender. Ok, Nora, perfecto, bienvenida. Oiris Olmos. Buenas noches, mi nombre es Oiris Olmos, soy ingeniera de telemática, trabajo en el Departamento Administrativo de la Función Pública y estoy en el tema de sistemas de información. De seguridad y de ciberseguridad no tengo experiencia, me apasiona muchísimo el tema y porque estoy haciendo esta especialización, la idea es como escalar o cambiar ya de rol, ya me quiero meter como más en la parte de seguridad. Ah, ok, interesante. Muy bien, Oiris, bienvenida. Pablo Campas. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Ok, yo soy ingeniero electrónico de profesión, ya llevo más o menos 2 años, año y medio trabajando en temas de ciberseguridad. Trabajo en una empresa que se llama Bisecure y mi cargo es ingeniero de seguridad, el cual pues soy el encargado de implementar proyectos de seguridad, más que todo con productos de Palo Alto, Trend Micro, Qualys, etcétera. Y expectativas sobre el curso o sobre, pues, en general sobre la especialización y esta materia es afianzar mis conocimientos, aprender aún más y pues poder ir escalando en el mundo laboral de la ciberseguridad. Ah, bueno, Pablo, bienvenido. Gracias. Ruth Elena Santamaría. Buenas noches, yo soy ingeniera de sistemas, tengo 10 años de experiencia en todo lo que es auditoría interna, control interno, controles SOX, aplicación de controles de JTCs. Digamos que así como ciberseguridad como tal no tengo una experiencia, pero tengo muchas expectativas porque debido a que la empresa cotiza hoy en día en la bolsa de Estados Unidos, pues hay que cumplir muchos requerimientos y por hacer parte del grupo de control interno de IT, entonces digamos que tenemos que mitigar todos los riesgos asociados a eso. Entonces, pues, esa es mi expectativa. Ah, bueno, ok. Ruth, bienvenida. William Roberto Pinzón. Buenas noches, mi nombre es William Pinzón, soy administrador de empresas, actualmente trabajo en la Agencia Nacional Digital, tengo experiencia en proyectos de transformación digital más o menos unos 4 años, actualmente pues está implementando todo el marco de arquitectura empresarial dentro de la entidad y he participado en el análisis de riesgos en el dominio de arquitectura de la seguridad. Muchas gracias. Ah, bueno, hola, William. Yo creo que lo distingo, William. Creo. Yo digo porque he estado Sí se me hace vinculado conocido el nombre. con algunos proyectos de la empresa en la que yo trabajo con el sector público y he sido líder de unos proyectos de temas de carpeta ciudadana. Entonces sé que ustedes están involucrados. Entonces me suena su nombre. Pero bienvenido, William. Ok, profe, muchísimas gracias. Jason Julián. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Diego Julián Villamil, soy ingeniero electrónico de profesión. Me encuentro trabajando para la Armada Nacional de Colombia. Experiencia en ciberseguridad y seguridad informática muy poca. Estoy a puertas de recibir cargo en seguridad informática acá mismo en la institución, entonces pues es la motivación principal de la especialización y pues con las mejores expectativas de todos los cursos que se están viendo. Ok, Jason, bienvenido. No sé si me quedó alguno por presentar. No, ya todos, creo que ya todos estudiaron. Si no veo ni manos levantadas. Bueno, entonces mi nombre es Oscar Gallo Bonilla. De profesión soy ingeniero de sistemas y soy administrador de empresas, pero más me he desempeñado como ingeniero. Académicamente, pues bueno, ingeniero de sistemas, administrador de empresas, soy especialista también en sistemas de información, soy máster en dirección estratégica. Algunas certificaciones, entre las cuales pues, soy certificado en todo el tema de la implementación de la ley de protección de datos personales a nivel europeo y a nivel iberoamericano. Soy auditor de seguridad de la información e implementador de seguridad de la información de la ISO 27001. Y algunas otras certificaciones, pero ya más hacia sistemas de información, bases de datos, gerencia de proyectos, ¿sí? Modelos de desarrollo de sistemas de información y otras metodologías como arquitectura empresarial y otras. Mi formación laboral, formación profesional, pues me desempeño en el sector público, y actualmente soy asesor de TI con temas a cargo frente a arquitectura empresarial, transformación digital y en temas, pues cuando hablamos de transformación digital, de arquitectura empresarial, pues estoy involucrado con todos los dominios, tanto de seguridad como de información, como de infraestructura, como de servicios, como de sistemas de información. Entonces eso es como lo bonito, lo chévere de trabajar en el tema de arquitectura, porque estamos involucrados. Entonces tengo experiencia de un poco más de 30 años y siempre he trabajado en el área de TI. Me he desempeñado también como oficial de seguridad de la información, oficial de privacidad, oficial de continuidad del negocio. Entonces, digamos que ahí como que reunimos un montón de conceptos y unas experiencias que realmente las aplico en el quehacer de mi vida profesional. Y pues obviamente el tema de la administración de empresas me da una perspectiva administrativa que aplico sobre todo en la gerencia de proyectos en todo lo que hacemos. Y es así cuando hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad e implementamos temas de seguridad, pues obviamente cubrimos o está bajo el marco de la generación e implementación de un proyecto. Entonces, si vamos a hablar de que vamos a definir el sistema de gestión de seguridad de la información, pues lo vemos como un todo dentro de un proyecto, donde tenemos que realizar una planificación, una ejecución, un seguimiento y al final un cierre. Y inicialmente debemos de realizar o definir un alcance de mi sistema, el costo de mi sistema o presupuesto, la definición de tiempo, los interesados. Entonces, todo lo que yo planteo desde el punto de vista de TI, involucrando los servicios de TI y aquí servicios de método de seguridad, pues lo debemos de jalonar e implementar basados en un proyecto y así garantizamos que obtenemos todo lo que queremos. Esa pues es como mi presentación. Entonces recuerdo mi nombre, Oscar Gallo Bonilla, docente ya también, soy docente hace rato ya, poco más de 20 años, con varias universidades, a nivel de pregrado, posgrado, con temas de maestría. Entonces es como la formación y el tema docente me gusta porque me enriquece. Veo que aquí pues, hay personas con mucha experiencia
no solo en temas de seguridad, y que obviamente ahí vamos a aprender todos. Uno de los lemas que yo tengo es que todos los días debemos aprender, debemos desaprender, pero también reaprendemos. Entonces la verdad absoluta no la tiene nadie, sino que nuestra experiencia muchas veces la basamos en la experiencia de otros. Entonces debemos de respetar siempre el criterio que los demás tienen, debemos de respetar su experiencia. Entonces eso me enriquece a mí también y me gusta por eso el tema de la docencia. Veo que entonces a nivel general pues hay unas personas con bastante experiencia, que eso nos va a enriquecer a nivel de curso. Hay otros compañeros que no tienen mucha experiencia, pero pues obviamente dentro de su experiencia aplicada, como decían aquí unos que trabajan ya en temas de desarrollo, otros temas en temas de infraestructura, posiblemente de manera indirecta aplican el tema de seguridad. Entonces, nuestra materia ya está publicada en la plataforma, pienso y creería que ya todos tienen acceso. Bueno, cuando digo acceso es que ya han visto el temario en la plataforma, nuestro tema de nuestra materia que se llama Gobierno de la Ciberseguridad y Análisis de Riesgos. ¿Sí? Y de manera textual voy a leer los objetivos de nuestra materia. Entonces dice, el objetivo fundamental de esta unidad es el comprender la seguridad de la información como una actividad orientada a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos valiosos de un sistema de información. Entonces aquí estamos aterrizando un poco el tema de sistemas de información. Concretamente, entonces, los siguientes objetivos. Entonces, describir, bueno, dar ejemplos y describir amenazas y situaciones en las que no se garantiza la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de recursos de información, explicar lo que es la seguridad de la información, ¿sí? Considerándose como un proceso y no como un producto, enunciar los aspectos económicos fundamentales de la seguridad de la información, describir ejemplos, diferentes tipos de amenazas y controles, definir la importancia y el papel de la gestión de riesgos, diferenciar y dar ejemplos de herramientas de gestión para la seguridad de la información, y describir la importancia del factor humano en la seguridad de la información, definir las técnicas de ingeniería social. Entonces, pues arrancamos. Vamos a arrancar. Voy a presentar la pantalla. Me dicen, por favor, compartir, aplicar pantalla. Entonces, me informa cuando vean mi pantalla. Ya ven mi pantalla. Listo. Entonces, inicialmente vamos a comenzar acá como a definir como unos términos desde el punto de vista ontológico. Antes de hablar del tema de seguridad propiamente, para todos vamos a definir exactamente lo que es información, partiendo de lo que es el dato. ¿Sí? Todos podemos definir qué es un dato, o más bien, ¿cuál será la definición de dato? ¿Qué podemos definir como dato? ¿Alguno que adivina qué es un dato? Que nos diga un dato es tal cosa. ¿O qué entienden por dato? ¿Qué podríamos entender? Un dato creo que es una pieza de información que se recopila. O sea, pieza de información, perfecto. ¿Quién más? Información concreta, una cifra. O sea, un dato es información concreta.
Pregunta. Entonces, perfecto. Ya ahorita lo definimos. Tengo una pregunta. Aquí nuestras notas son de que de 1 a 10 o a 5. A 10, profe. De 1 a 10. ¿Qué están viendo en la hoja? ¿Qué están viendo en la pantalla? Estoy simulando que eso es una hoja. Un dato. Un dato. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué figura ven? ¿Qué símbolo? Un 5. Un 5. Bueno, entonces, miremos la siguiente situación. Resulta, bueno, entonces no lo voy a colocar 5, voy a colocar más bien otro valor. Colocamos no el 5, sino colocamos el 10. Entonces, supongamos que el siguiente escenario, estamos todos en el salón de clase. Estamos en el salón de clase. Y están todos ustedes en sus puestos, sus puestos, y a cada uno le paso esa hoja. ¿Sí? Digamos que yo les paso esa hoja, una hoja con el número 10. El número 10 es un dato, obviamente, sí, pero es un elemento. Sí, es un elemento de escritura. Sí, es un símbolo que para nosotros nos representa una cuantificación de algo, ¿cierto? De 10 unidades, de 10 elementos, ¿sí? Una escala. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Eso. Entonces, si a usted yo les entrego esa hoja, yo a usted les entrego una hoja, ¿qué les estoy entregando? Depende del análisis. Puede ser una nota y es excelente. Ah, bueno, perfecto. Pero mira que ya estás dándome más argumentos. Entonces, ¿cierto? Más argumentos. ¿Quién más? Les entrego esa hoja y ¿qué les estoy entregando? ¿Quién? Entonces, Una nota. el 10 es Un número. una nota. Puede ser Aquí un alguien me escribió resultado. ¿un resultado? Listo. ¿Qué más? Pero aquí alguien escribió una información, el número 5, bueno, ya el 10, ya cambió. Margot es el número 10. Entonces, si yo les entrego eso, pues sí, es un valor, es un número. Pero realmente el dato para que sea información tiene que tener significancia. Si yo les entrego el 10, ustedes van a decir, ¿este man qué? O sea, si no lo hemos pactado anteriormente, ¿sí? Van a decir, ¿este qué? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces era un dato sin valor. Entonces, cuando el dato ya tiene valor, que es significancia, ¿cierto? Es decir, que ya me está dando un mensaje, entonces obviamente ya les decimos que es información. Entonces, información, definimos que información es un dato, una colección de datos que me informan algo. Creo que estoy utilizando la palabra informan. Entonces, eso es información. Si un dato no genera información que es relevante, posiblemente no puede ser información para nosotros. Entonces podemos decir que no la voy a salvaguardar. Entonces acá el 10, ¿sí? Usted ya sabe, pero les pregunté cuál era la valoración, ¿sí? O la cuantificación de la nota acá. Entonces dicen que una 10. Ya sabemos que el 10 representa que aprobé, ¿cierto? Entonces, si yo le entrego el 10, quiere decir, la información que les estoy dando es que aprobaron. ¿Sí o no? Pero si les entrego un 2, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje les estoy dando? ¿Sí? Que perdieron. Reprobaron. Exacto. Sí, que reprobaron, que perdieron, que debo repetir la materia, que no me pude graduar, bueno, qué sé yo. Ahí comienzan a generar situaciones, pero realmente la información sería reprobé, ¿cierto? Reprobé si estamos hablando de una nota final. Entonces, un dato, ¿sí? Un dato decimos que es la mínima expresión que puede llegar a tener la información. Un dato sin significado es irrelevante y posiblemente un dato sin mensaje, un dato sin comportamiento que me genere algo, pues posiblemente no lo vamos a guardar, ¿cierto? No lo vamos a guardar. Entonces, nosotros podemos tener, entonces un ejemplo, si ustedes encuentran una billetera, vamos a hablar de una billetera, la encontraron, no saben de quién es, iban caminando, la encontraron, bueno, digamos que no tiene
no tiene una identificación, es decir, no tiene documentos que podamos identificar quién es para entregarle la billetera, pero resulta que tiene documentos, tiene algunas tarjetas, o tiene algunos números de teléfono posiblemente, ¿sí? Unos números de teléfono, pero si usted no sabe quién es de quién es ese número de teléfono y quién es esa persona, pues no es información relevante, ¿cierto? O sea, no es información que usted en un momento diga esto lo necesito para algo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo encuentro información, perdón, datos, ¿sí? Cuando yo encuentro un repositorio de datos, si la información si el dato me dice algo, si yo ya he concertado de acuerdo a una estructura del almacén de los datos, me dicen algo, me dan un mensaje, digo que es información, y esa información puede ser relevante. Ahora bien, el hecho de nosotros tener una colección de datos, como el ejemplo que le está dando de la billetera, pues es posible que para nosotros o quien se encuentra en la billetera, pues son tarjetas irrelevantes porque no la necesita y no obtiene beneficio de esa información que está encontrando ahí. No quiere decir que deja de ser información, ¿cierto? Lo que quiero que entendamos es que para los temas de seguridad es que yo resguardo, ¿sí? O protejo, ¿sí? O genero controles para aplicar seguridad a aquellos datos que en un momento dado me están dando información o que yo necesito a nivel de la organización para generar, ¿qué? La misionalidad o cumplir con los objetivos estratégicos de una compañía. Entonces, esa es la diferencia entre dato e información. El dato por sí solo no me da ningún mensaje, no me dice nada. El dato, cuando yo lo asocio a una descripción que me genera un mensaje, ya comienza a ser información. Ya hay otro tema que tenemos que es dato, información, ¿cierto? Y ahora conocimiento. El conocimiento está basado en la información que me genera un dato. Entonces, realmente la información puede ser temporal, el conocimiento es un poco más perdurable. El conocimiento es una figura de mensaje que es un poco tácito, se mantiene, mientras que el dato es explícito y me genera información. Aunque el cúmulo de datos o la colección de datos que me dan información también se convierte explícito. Cuando hablamos del tema explícito es que está visible, lo podemos tener, lo almacenamos físicamente, mientras que el conocimiento tenemos que deducirlo basado en la información que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí? Entonces, Sí, señor. vuelvo a la presentación. Entonces, por eso hablamos, ¿sí? Que la información es todo aquello que contiene datos organizados, ¿sí? Y que son susceptibles de tratamiento dentro de una organización o dentro de una entidad. Cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando del conjunto de operaciones que podemos realizar sobre un dato. Estamos hablando de que yo puedo capturar el dato, ¿cierto? Puedo modificar el dato, puedo eliminar el dato, pero también puedo almacenar el dato, puedo procesar el dato y puedo distribuir el dato. Entonces, cuando hablamos del término de tratamiento, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto, de operaciones que podemos realizar sobre los datos. Al nosotros realizar esas operaciones de datos, sobre todo el tema del procesamiento, es que nos permite hablar de información. Entonces, la información, ya desde el punto de vista de seguridad de la información, ¿sí? Hablamos que es un activo más. Como la información es un activo más de la entidad, ¿sí? Pues este activo nosotros tenemos que protegerlo, ¿sí? Y la información nosotros la podemos encontrar en nuestras compañías, en nuestras organizaciones, ¿sí? En diferentes formatos y en diferentes medios. Entonces tenemos información impresa, que algunos también le llaman información mecánica, ¿cierto? Tenemos información almacenada de manera electrónica, ¿sí? Tenemos la información que es transmitida por medios electrónicos, tenemos la información en un momento dado que se da a través de forma análoga, ¿cierto? Y tenemos también la información que es el conocimiento, ¿sí? Tácito que tienen las personas. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de información impresa?
¿Cuál puede ser? O sea, el papel. ¿En dónde podemos encontrar eso? Un artículo, una nota. Entonces hablamos, claro, entonces a nivel de la entidad, entonces los oficios, las carpetas, los expedientes médicos, los expedientes físicos de personal, el archivo de gestión de una compañía, ¿cierto? El archivo de gestión. Entonces, todos esos documentos físicos impresos que encontramos nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de información impresa, también hablamos de las fotocopias físicas que están, las que es almacenada electrónicamente. Entonces, aquí tenemos que seguir un tema que a veces, muy generalizada, podemos nosotros definir que la información almacenada electrónicamente es lo mismo que la almacenada digitalmente. A nivel general, es válido. Sin embargo, ya desde un punto de vista un poco más técnico, hablar de información electrónica es diferente a la información digital. ¿Se está claro? Vamos a dar un ejemplo. ¿Sí habría diferencia o no? ¿Qué opinan? Yo creo que es homóloga, digital y electrónicamente. Sí, sí, digamos que, bueno, digo, a nivel general podemos decir que es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, ya técnicamente son dos medios diferentes, ¿sí? Digamos que tenemos información electrónica, puede ser la información que nosotros tenemos en las bases de datos. ¿Por qué? ¿Y por qué no es electrónica? Porque su captura, su procesamiento y almacenamiento se da a través de dispositivos electrónicos, ¿cierto? Ahora hay otra información que es digital, que puede ser la que nosotros digitalizamos o que algunos dicen escaneamos. Ahí también hay una diferencia entre digitalizar y escanear. El tema de digitalizar, creo que aquí hay alguien de archivo, un compañero, viendo la cámara, ¿cierto? Me pareció, o almacén. Pues obviamente cuando hablamos del tema de digitalizar, pues es un tema ya un poco más sistemático al escaneado. Cuando hablamos de la digitalización es porque le añadimos unos metadatos para el reconocimiento del documento digital, ¿cierto? Es eso. Es como la diferencia así muy, muy grande, muy rápidamente. Y el tema de la conversación, pues obviamente hablamos de aquellas grabaciones que tenemos, que de alguna manera el repositorio también es electrónico, pero cuando hablamos de información es la que transmitimos a través de algunas fuentes de teléfono. Entonces, por eso hablamos de la información suministrada a través de conversación o de la información que hablamos directamente en reuniones o con alguien. Y esa información que de alguna manera puede ser siendo transmitida y que tiene un contenido susceptible a negar el acceso de otras personas. Entonces estamos hablando de información con un componente que puede ser reservado o clasificado como confidencial. Entonces, la información y conocimiento de las personas. Entonces, la información del conocimiento de las personas es ese conocimiento, como digo, que se denomina también como conocimiento propio, ¿cierto? O conocimiento tácito, que es el conocimiento que tienen ustedes, que tengo yo, el conocimiento que tenemos todos nosotros, y hacemos referencia al conocimiento de los profesionales o de las personas que trabajan en una compañía, que en su quehacer diario han adquirido una expertise y que ese conocimiento puede ser valioso para las personas, perdón, para las compañías. ¿Listo? Se me pasaba que dentro de la información impresa, pues también tenemos el tema, bueno, de almacén electrónica, esta información que hace referencia a procesos, procedimientos, guías que son propias del quehacer de la compañía. ¿Listo? Entonces, ya identificando el tema de la información, pues nosotros tenemos que ver que la información, y que sabiendo que la información es un activo, ¿sí? Que es valor, y además ustedes ya saben que hoy por hoy la información se puede monetizar, y de hecho la información ya se monetiza. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, es decir, que tiene un valor. Nosotros ya la información vale bastante, ¿cierto? La información tiene un valor considerable, ¿cierto? Porque a través del valor de la información, pues obviamente se han
ya estableció grandes compañías que lo que hacen es mantener unas bases de datos con información directa e indirecta a las personas, y con esa información generan estrategias de mercadeo, ¿cierto? Estrategias para incentivar el uso de o la compra de, ¿cierto? Con algunos clientes que son clientes directos o que pueden ser clientes potenciales. Es así como, ejemplo, un tipo de información indirecta es cuando ustedes en una red social, ejemplo Facebook, comienzan a darle un like a cierto producto o a cierta actividad. Entonces, si una persona comienza a darle un like, por ejemplo, a unas mascotas, entonces de manera indirecta está diciendo que su afinidad es con las mascotas, y ya comienza a presentar un interés particular, y ya comienza a demostrar también, ¿sí?, algunos gustos e intereses. Entonces, sin decir que le está, o decir que le gusta el perro, cuando le da like a ciertas fotos, ¿cierto?, a ciertas imágenes, y muestra interés o gustos o preferencias, pues ahí se están manejando información, información que se define como información de captura indirecta, pero nosotros ya estamos hablando de una información clasificada o información personal que ya definimos como un tema de reserva hacia la persona, pero es información. Entonces hay muchas personas que les interesa saber o conocer de este tipo de información para saber los intereses de alguien y poderlo contactar. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí lo han visto por ese lado? El peligro de nosotros dar like a ciertos productos en una red social, y después nosotros decimos que por qué me llega publicidad sobre ese producto o un producto parecido. ¿O no lo han visto por ese lado? Sí, profe, eso es como perfilar a los usuarios. Exacto. Y hay estoy recordando ahorita una película, un documental película que vi por Netflix, que me parece que se llama Nada es Seguro. No sé si ya la vieron. Que habla sobre cómo Donald Trump ganó las elecciones con la ayuda de una compañía inglesa, ¿sí?, que Cambridge fue algo. obviamente desmantelada. ¿Sí ya la vieron, la película? No, entendí la situación con Trump y la empresa. Sí. Sí. Y cómo, pues obviamente, el señor Donald Trump ganó elecciones usando, pues, bueno, ahí usaron un tema de analítica de datos, pero la analítica de datos se basó en la información que se recolectaba sobre los intereses particulares de las personas en estas regiones. Entonces, en una región, y el ejemplo que le di fue dado, si en una región eran vegetarianos, entonces él sí iba a favor de los vegetarianos, pero si en otra región estaban en contra de los vegetarianos, entonces él sí en contra de los vegetarianos. Entonces, utilizó estos gustos o preferencias capturados de las redes sociales, en este caso de Facebook, porque al señor propietario o socio mayorista de Facebook fue llamado a una audiencia para mirar cómo era que estaban usando y cómo permitían el uso de este tipo de información, sí, que es sensible, bueno, no es sensible, que es privada. Los likes hacen referencia a los gustos de nosotros, y al ser gustos de nosotros, hablan de nuestra vida privada, porque hablan de gustos, ¿de acuerdo? Bueno, una definición de seguridad de la información de acuerdo a la norma ISO 27000, ¿sí?, es que la seguridad de la información consiste en preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, ¿en qué consiste la confidencialidad? La confidencialidad realmente es que únicamente tenga acceso o use un activo de información únicamente a quien se les permitido, ¿sí?, a quien es autorizado. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, es implementar unos controles que garanticen que únicamente las personas autorizadas o los usuarios autorizados tendrán acceso a un sistema de información. En este caso, por ejemplo, un control puede ser la implementación de un sistema gestor
de usuarios dentro del sistema de información. Entonces colocamos, por ejemplo, con un control de accesos, pero internamente dentro de la aplicación vamos a colocar también una definición de funcionalidades, de tal manera que un usuario tan solo tenga unos permisos o unos privilegios para realizar ciertas tareas en el sistema de información. El tema de integridad, lo que debemos de garantizar es que el dato sea exacto, ¿sí? Esté completo y corresponda a una realidad. Entonces, realmente la definición de integridad es garantizar la exactitud y completitud del dato. Entonces, realmente eso es el tema de integridad, ¿cierto? Pero la integridad también va más allá, es que un sistema de información no debe ser modificado, ¿sí? Que un sistema no debe ser modificado sin previa autorización. Entonces ya extendemos un poco más del tema de integridad al dato, a la información, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo podríamos violar la integridad de un documento físico? En una carpeta, un expediente de salud o de un empleado. Alterando la información que está contenida en él. Entonces, colocando un documento de un folio, ¿cierto? Alterando un folio, colocando un folio, ¿cierto? O retirándolo, ¿cierto? Pero también modificando un texto. ¿Estamos? ¿Cierto? ¿Y cómo podríamos alterar la integridad? Bueno, en este caso el término que utiliza es violar la integridad, por ejemplo, en un registro, en una base de datos. Digital, sí, una base de datos digital. Hablemos ahorita, por ejemplo, en un Excel o en una base de datos que esté dentro de un motor de base de datos, SQL Server, Oracle, cualquiera. ¿Cómo podríamos Modificar un violar esa registro. integridad? Modificar ¿Sí, un yo? registro. Modificar un Y registro. modificar. Entonces, el solo hecho de alterar un campo ya estamos modificando el registro, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Muy bien. Y la disponibilidad de la información, pues es garantizar, ¿sí? El acceso y la prestación del servicio, ¿cierto? De un recurso o de un servicio, de una plataforma, de un registro de datos, ¿sí? Garantizar su disponibilidad cuando el usuario lo necesita. Entonces, ¿será que cuando hablamos de disponibilidad es que el sistema esté siempre disponible? ¿O solo es cuando el usuario lo necesite? ¿O qué querrá decir? ¿O qué quiere decir cuando nosotros decimos que cuando el usuario lo necesite? O un ejemplo de disponibilidad, ¿cuál sería? Cuando el usuario lo pueda utilizar cuando sea. Entonces, y un ejemplo, por ejemplo, en una organización, ¿cuál sería? Por ejemplo, para ir a tomar una cita o, bueno, para tomar un vuelo. Si uno entra al check-in y no está el sistema disponible. O sea, no sé, pero estamos violando la No disponibilidad, tiene ¿cierto? exacto, no tiene la orden de migración. Claro, No entonces, puede viajar. exacto, el tema de disponibilidad, ¿sí? El tema de confidencialidad, pues son dos atributos propios de seguridad de la información que realmente dependen de un proceso, ¿sí? ¿Por qué saco la integridad? Porque es que la integridad, ¿sí? Aparte que es parte de es forma de la característica de un proceso, pues es algo que siempre tiene que estar. Mientras que la disponibilidad confidencialidad sí es sujeta a una definición, ¿cierto? O a una política propia. Ejemplo, acabas de decir de cuando nosotros vamos a hacer un check-in. Entonces, cuando yo voy a hacer un check-in, pues obviamente la aerolínea debe garantizar que la disponibilidad de ese servicio o esa funcionalidad siempre está en la web, ¿cierto? Entonces esté 7x24. Mira que aquí yo estoy dando ya un criterio, ¿cierto? Que es una política. Pero, por ejemplo, nosotros podríamos decir también que la disponibilidad de un sistema de información, ¿sí? Solo es de lunes a viernes y que solo está posiblemente permitido el ingreso a una aplicación de 8 de la mañana, no sé, a 6 de la tarde.
Entonces, mira que aquí ya tenemos una política interna que me define la disponibilidad. No es lo mismo la disponibilidad de un punto de erradicación físico a un punto de erradicación virtual. ¿Sí está? Perdón, Y también estamos profe. hablando de información. ¿Sí? Perdón, por lo menos ese ejemplo de política esa es la que utilizan los bancos. Ellos a las empresas le permiten ingresar en ciertos horarios y de ciertos días. Claro, mira que ahí tenemos una política ya definida y también se toca, ahí tenemos el tema de seguridad del servicio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, no solo vamos a la información explícita almacenada en los medios que dijimos. Cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de brindar seguridad a cualquiera de los activos de información. Y ahorita vamos a hablar del tema de activos de información. Entonces, ahí estamos hablando, ¿sí?, de garantizar. Entonces, tenemos que garantizar también el acceso a un centro, ¿sí?, a un centro de datos, bueno, un data center o a un centro, ¿sí? O podemos garantizar la seguridad de un equipo de cómputo o un celular, ¿listo? Entonces, la seguridad de la información es un todo. Cuando hablamos de un todo hablamos tanto la información pura, que es la información como tal, como aquellos elementos que me sirven para procesar la información, para almacenar la información, capturar la información. Ahí estamos hablando de la información y sobre la información aplica sobre todos aquellos elementos. Entonces, la información, la seguridad de la información, vemos que hablamos de la triada de los pilares, de la seguridad, que es la preservación o garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿sí?, sobre la información. ¿De acuerdo? Sí queda claro el tema de la disponibilidad, ¿no? De que la disponibilidad está sujeta a una política, ¿sí?, de uso y acceso sobre los servicios de la información o la información. Entonces, como decía el compañero, no es lo mismo garantizar una funcionalidad en la página web de un servicio que yo necesito a las 24 horas a uno que de pronto solo necesite en el horario diurno. En la noche no necesariamente tiene que estar disponible, o el hecho que esté disponible pues no me genera valor, por tanto no genero o no desarrollo un costo para mantener la disponibilidad de un servicio en un horario nocturno donde por políticas de la compañía he dicho que no va a estar disponible después en un horario nocturno, después de las 7 de la noche o 8 de la noche. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste la seguridad? ¿Sí? De la información. Realmente, cuando hablamos de seguridad de la información, ¿sí?, y para aplicar y preservar los temas de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad, pues obviamente la seguridad es la aplicación de unas medidas de seguridad, ¿sí? Que en seguridad pues no le llamamos medidas, sino que llamamos más bien es controles, ¿sí? Entonces lo que hacemos es generar, ¿sí?, o aplicar unos controles basados en una gestión de seguridad, ¿sí?, para, de alguna manera, ¿sí?, minimizar que se me materialicen unas amenazas. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar la definición de amenazas. Entonces, por ahora, una amenaza es una acción no deseable que se puede llegar a dar sobre un activo de información. ¿Eso? Entonces, realmente la seguridad es un análisis que hacemos nosotros para implementar unas medidas de seguridad y de esa manera poder minimizar la materialización de una amenaza. Al minimizar mediante la aplicación de unos controles, ahí ya podemos llegar a garantizar que estamos protegiendo la información y damos la continuidad de unos procesos o unos servicios sin que se impacte, ¿sí?, sin que se impacte la violación a la seguridad, es decir, a la preservación de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad. Entonces, realmente la seguridad de la información es realizar un proceso de gestión, en este caso realmente es un proceso de gestión de riesgos, sobre unos activos de información que me arroja, ¿sí?, la definición de unos controles y con eso yo preservo la continuidad,
¿sí? De unos servicios, de unos procesos de TI y obviamente preservo la información. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Cuando vamos a realizar la gestión de las medidas es concientizar de que es una necesidad. Acá hago un paréntesis. Nosotros muchas veces hemos escuchado hablar de la seguridad. Normativamente, no es obligación que nosotros implementemos o apliquemos un proceso de seguridad de la información. ¿Sí? No, eso no es obligatorio. No hay una ley, no hay una norma que nos obligue. ¿Sí? Esto más bien es una estrategia, ¿cierto? Es una estrategia que se debe implementar en las entidades para garantizar la seguridad de la información. Ahora, el tema de la privacidad en Colombia sí está normado. O sea, las compañías, las entidades, sí tienen la obligación de implementar un proceso que realmente se llama el Sistema de Gestión de Protección de la Información, ¿cierto? Y esto está a través de lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Del tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, si está normado, la Ley de Protección de Datos Normales que nos da la implementación de unas políticas de privacidad, está normado bajo la Ley 1581 del 2012 y un decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 377 del 2013. Entonces, cuando hablamos de seguridad no está normado, cuando hablamos de privacidad sí es normado, porque cuando hablamos ya de privacidad es salvaguardar ya una información particular que hace referencia a los famosos datos personales, que es otro tema que hace parte pues, implícito dentro de la seguridad, que está definido dentro de unos dominios de los controles de seguridad de la información, ¿sí? Que pues los vamos a tocar por allá más adelante. Entonces, ¿cómo se obtiene el tema de la seguridad de la implementación? Pues aplicando unos controles que nos arroja la gestión de riesgos. Entonces, la implementación de esos controles, realmente es a lo que yo le hago seguimiento. ¿Sí? Le hago seguimiento. La definición de controles y la definición de los riesgos hacen parte de un SGSI, que es el Sistema de Gestión Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y pues obviamente ese sistema tiene que estar y debe estar alineado pues al plan estratégico de la compañía, a la misión de la compañía y a los objetivos de la compañía. Porque desde allí, pues obviamente yo proyecto qué información es la que es relevante y su objeto de salvaguardar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, dentro de esos pilares, pues he leído, ¿no? En algunos Sí, incluyen el de no repudio. Ah, bueno, sí, señor. Está la autenticación, el no repudio, ¿cierto? Digamos que inicialmente nosotros hablamos de la triada, siempre en seguridad de información de acuerdo a la ISO, se habla de la triada, ¿sí? De la preservación de la seguridad, que está la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Pero hay otros bases, que son otros fundamentos que soportan esta base. Uno de estos es el repudio, ¿cierto? Hay otro que se habla la autenticación, está la trazabilidad. Entonces, el no repudio es garantizar que un acto de información, ¿sí? ha sido usado. Entonces, yo tengo que garantizar, ¿sí? A través de algún mecanismo, ¿sí? De que no se puede rechazar si alguien usó ese activo. ¿Sí? Todos hemos escuchado hablar del tema de blockchain, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Blockchain, ¿sí? Dentro de muchas características que tiene, pues tienes el almacenamiento por nodos. En esos almacenamientos por nodos, lo que hacemos nosotros, bueno, lo que se hace realmente es que se guardan unas estructuras de datos y allí se almacena todo, todos los flujos, la data como los flujos. Y estos datos, pues obviamente están encriptados y no permite que nada se borre, sino que se van guardando. Cuando yo tengo que borrar un dato, me queda el dato ahí, pero me queda marcado como en desuso, ¿sí? Que es una forma borrada. Y aquí ese dato, pues eso me permite el no repudio. Es decir, que yo no puedo borrar o trazar
bueno, borrar una transacción de tal manera que yo no pueda decir yo no fui. Digamos que más o menos lo he explicado, eso es lo que se habla del no repudio. No repudio es que yo no puedo en un momento rechazar una transacción que ya ejecuté, ¿sí? Y no la puedo eliminar. Entonces siempre va a quedar rastro de quién hizo qué. Ese es el no repudio. Pero además en el blockchain, pues aplicamos otro tema de que todos los registros van a quedar encriptados. Entonces, cuando nosotros aplicamos el tema de blockchain, de manera indirecta estamos hablando también de la implementación de algunos controles, que es el tema de la encriptación de alguna información, el cifrado de una información que es diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de, bueno, perdón, el enmascarado. Cifrar y encriptar es lo mismo, ¿sí? El enmascaramiento de una información, pero también estamos hablando del no repudio, ¿de acuerdo? Entonces, el no repudio, ¿sí? La autenticación, ¿cierto? Que es un mecanismo para poder ingresar a una información, y el tema de rastreabilidad, ¿sí? Que en otras palabras, el tema de la rastreabilidad o traza, pues es la implementación de los famosos logs de auditoría, ¿cierto? O bitácoros de auditoría, es el tema, ¿de acuerdo? ¿Sí que? Sí. ¿Ves? Ahora, Esos son hablamos como de la... pilares, esos son como pilares complementarios. Exacto. Sí, digamos que dentro de la literatura nosotros lo tenemos como otros atributos de la seguridad, o está bien, lo puedes tener como pilares complementarios a la seguridad, porque de alguna de esto lo que hacen es reforzar o definir controles para aplicar los tres primeros: confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Listo? Sí. Sí, está bien, me parece, bueno, pilares, como pilares de soporte, está bien, perfecto. Entonces, hemos hablado del tema de la seguridad. La seguridad de la información es una gran sombrilla. Es una sombrilla que me toca toda la información de la compañía, ¿sí? En cualquier formato y en cualquier medio en que se encuentre la información. Debajo de la seguridad de la información, que es el pilar grande, ¿sí? Pues nosotros lo que damos es protección a unos activos de información. Entonces, el activo de información hemos definido que es todo aquello que le genera valor a una compañía, que una organización, ¿sí? Que una organización define y de alguna manera puede monetizar. Entonces no estamos hablando únicamente de la información pura, ¿cierto? Sino hablamos también de información o de activos de información, a los datos, ¿sí? Que puede estar soportada en cualquier medio, entonces en papel o en algunas bases de datos. También hablamos del activo de información, que son las aplicaciones. Hablamos del personal, pero cuando hablamos del personal estamos hablando del conocimiento que tienen las personas, ¿cierto? Hablamos de unos servicios, entonces aquí hablamos de la misionalidad de la compañía, y básicamente cuando hablamos del servicio es porque está de manera explícita escrita en algún sitio, ¿sí? Hablamos de las plataformas tecnológicas, entonces aquí hablamos de toda la infraestructura tecnológica que soportan mis aplicaciones, entonces hablamos de los data centers, hablamos de servidores, hablamos de dispositivos de almacenamiento, hablamos de dispositivos de copia de backups, pero también podemos de aquellos otros sistemas, de aquellos otros periféricos añadidos, por ejemplo, a un centro de datos. Entonces el cableado, la red, ¿cierto? En un momento dado podemos estar hablando también de los aires, a ellos también son activos de información, ¿listo? Y por ejemplo, un ejemplo claro, ¿sí? Será, y les pregunta, ¿qué pasaría si en un centro de datos una persona con malas intenciones tiene acceso a un aire? ¿Mm? O a un sistema de control de ambiente? ¿Qué puede pasar? Puede ¿Qué podría pasar? materializar un riesgo. Exacto. ¿Y cuál será la actividad que puede desarrollar esta persona? Pues, Como dado la bajar el aire configuración del acondicionado. elementos. El aire, apagarlo, Claro. ¿cierto? Entonces lo Y se apaga. fundan equipos. Entonces se fundan los equipos internamente se van a apagar. Si se apaga, por ejemplo, los servidores, pues quedan indisponibles las aplicaciones o el acceso a los datos, ¿cierto? Entonces, si Ahí ven cómo de afecta la pronto disponibilidad. afecta la disponibilidad, sí, señor. ¿Ven? Entonces, en ese momento, si ese aire
hace parte del flujo normal, ¿sí?, de un equipo, de una plataforma tecnológica, entonces lo tomamos como también con activo de información. Los edificios, ¿sí?, entonces hablamos del centro de datos como tal. También podemos hablar de algunos sitios donde reservamos la información o tenemos información confidencial, como por ejemplo el área de tesorería, ¿cierto? Un área contable, el área de archivo físico, archivo de gestión. Entonces allí también se habla que es una actividad de información. Y pues el tema del aire que acabamos de hacer es el equipamiento auxiliar. Sí, esos son los equipos auxiliares que necesitan nuestras infraestructuras tecnológicas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos activos de información, y sobre todos y cada uno de los activos de información es que nosotros tenemos que realizar gestión de riesgos para definir activos, perdón, para definir controles e implementar los controles que mitiguen alguna amenaza que se me pueda después materializar y generando un riesgo. ¿Estamos? Sí, queda claro entonces lo que es un activo de información. Correcto. ¿Ves? Entonces, bueno, seguridad, tenemos, estos son algunos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos del tema de seguridad de la información, donde pues nosotros tenemos que implementar unos controles para mitigar en este caso únicamente el acceso, ¿sí?, ilegal a la información. Entonces, por ejemplo, con la implementación de algunos controles para prevenir los virus informáticos. Entonces aquí pues tenemos nuestras plataformas de antivirus, ¿cierto? Entonces aquí digamos que estamos mirando algunas actividades, entonces nosotros tendremos que implementar algunos controles. Entonces, para prevenir virus informáticos, entonces, ¿qué hacemos? Solamente implementamos un antivirus, una plataforma de antivirus. No, ¿Qué es cree solo que muy vamos a hacer básico. también? Claro. Hay otro tema que enmarca todos los controles, que es un tema de socialización y concientización de la información en una compañía. ¿Sí? Es un tema que casi no se hace, es un tema que a veces no lo tocamos y se lo dejamos a las personas de tecnología, y ahí cometemos un error. ¿Listo? Aquí voy a hacer un paréntesis. Como estamos hablando de seguridad de la información. ¿Quién debe liderar el tema de seguridad de la información en una organización? ¿Y bajo de qué rol debe estar a cargo? ¿La oficina de tecnología? ¿De la alta gerencia? Perfecto, señor, punto. Alta gerencia. Sobre todo en las empresas colombianas, y voy acá también a meter al sector público, creen que el tema de seguridad de la información es del área de tecnología, y es falso. La seguridad de la información es de la alta gerencia, está a nivel de staff. ¿Sí? La seguridad de la información debe ser parte de un proceso estratégico, puede ser gestión de riesgos. ¿Sí? Seguridad de la información no lo debe liderar el área de TI. El área de TI debe liderar lo que está abajo, por debajo de seguridad de la información, que es seguridad informática, que es la aplicación de controles, ¿sí?, en tema del gobierno digital, y ciberseguridad. ¿Sí? Ellos deben de tener a cargo eso, pero cuando hablamos de ciberseguridad solo es aplicar algunos controles, porque el tema de ciberseguridad, ¿sí?, también hoy por hoy debe estar saliendo un poco hacia atrás para poder hacer monitoreo. Cuando digo hacia atrás es fuera de la oficina de tecnología, para poder hacer seguimiento a las prácticas que se desarrollan en tecnologías de la información. Bueno, entonces, robo de equipos, entonces tenemos que restringir, ¿sí?, mitigar el robo de equipos, porque a través del robo de equipos pues, vamos a estar entregando información confidencial, o se nos pueden estar llevando información confidencial. Entonces, equipos, una CPU que se nos lleven, un disco extraíble que se nos lleven, un celular que se nos lleven, una cámara con memoria que se nos pueden llevar, cámara fotográfica, cámara de video. La búsqueda de basura, ¿sí?, el dumpster diving, ¿sí?, que es una estrategia de algunas personas, algunos espías,
que es buscar en la basura para identificar qué documentos de importancia fueron eliminados, fueron solo botados, ¿sí? Es un tema, buscar en la basura. Digamos que realmente es una estrategia, es buscar en la basura. Entonces, por ejemplo, una buena práctica o un control es picar el papel antes de desecharlo, ¿cierto? Picarlo. No imprimir, por ejemplo, al reverso de documentos que tengan información confidencial, ¿cierto? Mitigar también todo lo que tiene que ver con el tema de la ingeniería social. La ingeniería social desde el punto de vista de la seguridad, podemos definirlo como que el arte de engañar, ¿sí? El arte psicológico para sacar información confidencial, ¿cierto? Y el phishing, ¿sí? Que el phishing es como a lo que más nosotros encontramos, ¿no? ¿Quién nos puede con sus palabras decir qué es phishing? ¿Alguien? ¿O ustedes han sido objetos de phishing o lo podemos identificar? La táctica de suplantar a un portal Entonces, o una phishing. entidad para que los Exacto. clientes entren a un sitio malicioso. Ok, perfecto. Entonces el phishing es un arte, el arte de la suplantación. Entonces, como dijo el compañero, suplantar un sitio web, una URL, a través de correos o a través también de mensajes directos, ¿cierto? Entonces el phishing es un mecanismo muy usado y que día tras día cae mucha gente en ese tema. ¿Listo? Es como Entonces, los mensajes que llegan diariamente de la DIAN, de la DIAN, obligaciones si estaba pensando, tributarias o partes de tránsito. cobros de comparendos, sí señor, ahorita también otro tema es de los bancos. Señor, usted tiene una deuda con nosotros, si no viene entonces va un cobro prejurídico, ¿no? O cobro jurídico. Entonces, y pues las personas de una vez van picando sobre el enlace y es donde les capturan la información. Y no solo les pueden robar, sino que les secuestran la información. Entonces, algunos tips, ¿sí? Algunos tips frente al tema de la seguridad. Pues debemos de proteger nuestras contraseñas. No las debemos de colocar mucho, ¿sí? En los POSITs que van pegando los equipos. No sé si ustedes lo ven eso en sus empresas, pero yo sí lo veo seguido, donde la gente va colocando, escribiendo las contraseñas por todo lado para recordarlas. Sí, entonces ahí está. ¿Qué estaríamos vulnerando ahí? Posiblemente la confidencialidad, ¿cierto? Y al vulnerar la confidencialidad de manera impedida, podríamos estar arriesgando la integridad y posiblemente la disponibilidad de un sistema. ¿Sí? Entonces, no imprimir información confidencial a no ser que sea necesario. Entonces, hay muchas personas que incluso hasta las fotocopias de la cédula las van sacando fotocopias de todo, hasta información personal le van dejando sobre las impresoras, ¿no? Entonces las dejan por todo lado y es donde después nos rompemos y nos pueden hacer dumpster. ¿Sí? Van y buscan entre la basura y sacan la información. Mantener una política de escritorio limpio, ¿cierto? Nuestros escritores pueden tener información confidencial y siempre no falta alguien que de pronto están mirando, como por ejemplo mantener extractos bancarios, ¿sí? O tener información relacionada, por ejemplo, de una patente o de una idea que se ha desarrollado, un proyecto que se va a generar, ¿cierto? O información que se considere reservada, ¿cierto? Otro tema, mira acá, una persona ahí en las cafeterías, en los ascensores o en ciertos sitios concurrentes, pues evitar hablar por teléfono o con compañeros sobre información que se considere tema confidencial, porque de manera indirecta se le estamos dando a conocer a mucha gente y hay personas que están esperando escuchar, ¿sí? O que van detrás de personas de interés o con unos perfiles altos en las compañías, dando a ver que tratando de escuchar sobre sus conversaciones para robarse esa información. Hay otro tema de seguridad, es
que este ya es un control un control del tema administrativo, pero es casi parte de seguridad, es no permitir que personas sueltas, ¿sí? Y cuando digo sueltas es referente a personas que no hacen parte de la dependencia o de la entidad, estén por nuestros sitios de trabajo. Porque en un momento dado, que es lo que pasa muchas veces cuando un visitante llega a una compañía, lo dejamos suelto y nosotros debemos de una política, que es un control, es que nosotros deberíamos de ir a recibir una recepción, llevarlo hasta el puesto donde nos vamos a reunir y regresar, acompañarlo hasta la salida. Es una buena técnica para no dejar que la persona quede suelta y se vaya por otros lados, o que posiblemente vaya por coger algo. Y otro tips que les estoy dando acá, ¿sí? Es evitar, cuando nos dejamos el puesto de trabajo, nos sentamos del puesto de trabajo, dejar las pantallas activas, ¿no? Es algo que nos pasa muy seguido. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cierto? Porque estamos dejando el equipo a la deriva para que cualquier persona entre y haga cualquier cosa. Y hay un tema del no repudio, eso ha pasado mucho. Hay muchos casos en los cuales alguien dice, pero es que yo no envié ese correo. Y vamos y miramos, ¿sí? Vamos y miramos y lo que pasa es que la persona deja la pantalla abierta, deja el correo expuesto, lo lee, lo puede reenviar. Es un tema del no repudio. Una vez que usted entre, usted se autenticó con su usuario y queda registrado que usted fue la que envió ese correo. Entonces, así no haya sido usted es responsable de lo que se haga con su cuenta de usuario. En ese caso dio papaya porque dejó la pantalla o expuesto el correo, entonces la gente envió. Entonces ahí hay un ejemplo claro del no repudio. Usted no puede decir que no fue usted, ¿sí? Porque fue con su contraseña, fueron con sus credenciales. Entonces esos son algunos tips que podemos sacar, ¿sí? Y es un tip que saqué para hablar un tema muy generalizado de lo que es el tema de seguridad de la información. Entonces, preguntas. Profe, otros casos que de pronto uno mira y se ven mucho es que desechan equipos, discos duros y todo, y no hacen un borrado seguro de la información, entonces contiene demasiada información que se puede recuperar. Sí, de acuerdo. O sea, cuando hablamos, lo que acabas de decir acá, el tema del borrado seguro no es una estrategia. Cuando hablamos de borrado seguro no es borrar físicamente. El borrado seguro también tiene que ver con un tema de la eliminación, tanto el documento como algunos periféricos. Entonces hay sitios donde, por acá vi que hay unos compañeros de informática forense, escuché una compañera. Entonces, por ejemplo, el tema del borrado seguro va más allá, ¿sí? Y es un tema que está asociado con el tema de la informática forense como control, que es la destrucción total. Si tenemos unos discos duros, se rompen, se martillan. Hay sitios ya donde, pues, obviamente, destruyen totalmente el disco, por ejemplo, las memorias. Sí, destruyen el equipo físicamente. Hablamos internamente, ¿no? Sí, en caso de que sea muy susceptible la información que contenga. Acá Fernando está diciendo que entonces un control es que las entidades tengan un microondas o que lo tienen y metemos el disco duro en el microondas. Sí, sí pues yo nunca he hecho eso, no sé qué puede pasar. Alguien me decía que obviamente lo borra, pero creo que genera residuos, ¿no? Entonces sería dañino. Entonces va en contra del tema de borrar seguro, porque es contaminante. Pero sí sería, nunca he hecho eso, nunca he hecho la prueba de meter un disco o una memoria, ¿qué pasa? Obviamente se daña, ¿no? Pero está bueno el tema. Entonces, la seguridad de la información, señores, terminando y concluyendo, es un proceso que nos garantiza la confidencialidad de la información. Aplicar seguridad a la información, más que ser una obligación, es un deber. Como les decía, en las compañías, pues legalmente no se puede obligar a que una compañía implemente temas de seguridad, pero es una estrategia. Debe ser parte de una estrategia que garantice la prestación de los servicios y obviamente el almacenamiento de la información. El tema de la privacidad de la información sí es una ley, ya les dije que está normado bajo la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, que dentro de muchas cosas me garantiza el famoso habeas data. El habeas data es que nosotros en todo momento, ¿sí?, podemos conocer, ¿sí?, qué datos tienen de nosotros almacenados. Ese es el habeas data. Saber qué tienen de nosotros. ¿Listo? ¿Preguntas?
¿Inquietudes? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces, señores, es un placer. Estamos terminando acá nuestra sesión. Para las próximas sesiones y con el objeto de avanzar, y como ya está el temario, la idea es que ustedes lean con anticipación y aquí venimos es a despejar dudas. Despejamos dudas y podemos colocar unos ejemplos y desarrollamos unos ejemplos en la clase de tal manera que abarquemos el contenido que se tenía pensado para la semana, ¿de acuerdo? Así es como vamos a llevar nuestra metodología. Y bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? Bueno, señores, entonces, de antemano, nuevamente bienvenidos al curso. Les deseo una excelente noche, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Profe, una pregunta. Señor. ¿Esta clase es todos los martes o miércoles de 8 a 10? Sí. Sí, la clase la vamos a leer, se la dará a las 8 en punto, vamos a ver si arrancamos. Y en la medida que pues que vamos a leer, que le damos de manera anticipada, pues así nos rinde. Ok, listo, perfecto. No, es que quería que sea todos los miércoles. Sí, no, se va a hacer los miércoles. Sí, se va a Listo, hacer por los miércoles. En caso de que la plataforma esté en mantenimiento, como de manera alterna nos dieron el horario los lunes. Pero pues esperemos que nunca pase. Ok, listo. Gracias. Ok. Bueno, entonces Buenas noches. nuevamente a todos muy buenas noches. Que descansen. Feliz noche, gracias. Gracias, igualmente.